Se produce en el mundo una tendencia a buscar una especial antiedad. Se trata de la edad, tomarla como un factor discriminatorio en un sistema socioeconómico en donde prima el individualismo. Y en esta situación se encuentra el rol del abuelo. El rol del abuelo, que es muy interesante, se vincula con toda esa acumulación tradicional de transmisión del conocimiento pasado. El rol del abuelo está predispuesto para ayudar a la vida del hijo. También atiende al nieto cuando no está el padre. Es, diríamos, la palanca que lleva toda la configuración de la familia a la sociedad. Nosotros también nos encontramos que el abuelo tiene una participación activa en el mundo en el que vive. Huella de nuestro tiempo hoy les va a presentar un concepto aparentemente restringido, pero muy amplio. Se trata de los abuelos. El rol del abuelo se puede considerar, ¿es activo o es simbólico? Cuando nosotros pensamos en el abuelo, pensamos en la intervención que realiza en la vida familiar de los hijos. Pero, ¿qué transmite a los nietos? Transmite una vida llena de sabiduría, en donde aparece sus ternuras, sus anhelos. ¿Verdad que el abuelo cautiva por su historia, que cautiva por su sacrificio? Llena la vida del nieto con historias, sus recuerdos, sus avatares, sus sonrisas, no olvidemos. Pero también nos preguntamos, ¿el abuelo recibe la influencia de esa realidad socioeconómica que citábamos al principio? Pues para tratar este tema tenemos en el estudio a dos investigadores que han estudiado el tema. Se trata de doña Ana Isabel Virtudes González y de don Fernando Layana Moreno. Ambos son estudiosos, investigadores. Doña Ana es de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, máster en Inteligencia Emocional. ¡Qué máster tan bonito! Me da envidia, no quiero comentar más, Ana. Es también investigadora en emprendimiento y también conflictos laborales, conflictos económicos, y madre, esposa, sabe lo que es emprender y atender a hijos. Desde luego que sí. Tenemos a su lado a don Fernando Layana Moreno, profesor, licenciado en Económicas y en Derecho. También es un investigador de los que buscan tratar la realidad en la que vivimos. Está bien, el historiador busca en el tiempo, pero él se ha quedado en la actualidad. Cómo funciona el emprendimiento, pero también cómo funcionan los recursos humanos. Luego, es una investigación muy de hoy. Los dos son autores de un libro que ya solamente el título atrae. Libro que yo tengo en la mano y que he tenido la dicha de poder leer. Se titula Los abuelos. Son autores ambos de él. Si alguno de ustedes, o todos ustedes, tienen la oportunidad de leer el libro, se van a encontrar
con la humanidad hecha realidad. ¿Cómo funciona el abuelo? ¿Cómo funciona el mundo económico? ¿Y cómo funciona, en definitiva, la vida de la persona cuando llega en ese periodo de edad que son a partir de los 50? Pues bien, con esta introducción, yo no quiero abusar más. Yo os doy las gracias, la enhorabuena por el libro y por todo el trabajo que estáis haciendo, y os agradezco también pues que hayáis venido a presentar no vuestro libro, sino vuestro trabajo, que eso es lo que tiene que agradecer la sociedad. Lo nuestro no es nuestro, es de todos y para todos. Pues bien, con esta idea, Ana y Fernando, hay un proyecto de abuelos a nivel nacional. Fernando, tú tienes aquí una voz principal. Háblanos un poco de ese proyecto. Bueno, primero de todo, Andrés, agradecerte que nos abras la puerta a tu maravilloso programa y poder poner a disposición del público, de los oyentes, de las personas que ven el programa, esta obra a la cual le hemos dedicado Ana y yo mucho tiempo y sobre todo mucho cariño. Hablabas del proyecto. Este libro forma parte, como dices, de un proyecto más amplio que lleva el mismo nombre, Abuelos. Todo gira en torno al concepto de abuelos, no solo en el sentido de abuelo biológico. Mucha gente nos pregunta, ¿cómo habláis de abuelos a partir de los 50? No solo nos referimos al abuelo biológico, sino también al abuelo profesional, es decir, aquella persona que a partir de cierta edad ha quedado relegada del mercado de trabajo por una cierta mentalidad, que imagino que ahora profundizaremos en ella, y por tanto su experiencia, su talento ha quedado un poco olvidado. Este libro, como digo, forma parte de un proyecto que gira en torno a una película, Abuelos, nunca es tarde para emprender, del director Santiago Requejo, que se estrenó el 11 de octubre de este año y que ha tenido un gran éxito en todo el territorio nacional. Junto a la película se convocó también un premio, Más 50 Emprende, del cual podremos hablar también después, que trataba de alentar, de motivar a las personas que, como digo, se han quedado fuera del mercado de trabajo a consecuencia de la edad, para seguir prolongando y para seguir sintiéndose útiles y activas. Sí, podemos ver, según vais hablando, porque hay unas proyecciones que conviene que se vayan a través de la intuición, entra también la realidad. Tenéis el tráiler, ¿no? Sí, hay un tráiler que si nos pueden poner, según bien, vais está bien, comentando. Así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local. Ahí lo tenemos. Bien, está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión, y eso es fundamental para comenzar una startup. Es decir, ahí está expresando. Es el tráiler de la película, ahí están los tres actores principales y bueno, y la película empieza precisamente con una entrevista de trabajo donde Isidro, que es el protagonista encarnado por el gran Carlos Iglesias, pues se siente relegado. Es una mala experiencia para él porque en esta entrevista de trabajo pues poco menos que, digamos, le tratan como un viejo, ¿no? Y no le consideran ya útil en la sociedad. Y a partir de ahí, bueno, pues se desencadena toda una trama muy amable, muy divertida también, en la cual, bueno, pues los tres actores, Isidro y sus dos amigos, pues ven que la única salida que tienen es montar un negocio. ¿Y cuál es lo que mejor saben hacer los abuelos en nuestra sociedad? Pues cuidar a los nietos, ¿no? Por lo cual la idea es montar una guardería. Ana, ¿cómo ves tú lo de la guardería? Bueno, pues yo lo que veo es que es un proyecto ilusionante, que es de lo que se trata este libro y de lo que se trata este movimiento. Antes de nada, también quiero agradecerte, Andrés, otra vez volver a tu programa, que me encanta, y darnos la oportunidad de extender a todo el mundo este movimiento de nunca es tarde. Es decir, esta mentalización de que una persona por llegar a los 50, a los 60, tiene muchas posibilidades y mucho talento que no se puede desaprovechar. ¿Qué mejor que tres abuelos para emprender algo que ellos creen en lo que tienen experiencia? No tiene por qué ser lo que estaban haciendo antes, pero ellos tienen experiencia en ello y creen que lo pueden hacer bien.
De hecho, Isidro, que es el principal de los tres protagonistas de la película, realmente no necesita ese trabajo. No lo hace desde el punto de vista económico porque lo necesite para vivir. Lo necesita porque lo necesita su propia dignidad, lo necesita su propia autoestima. El sentirse útil para una sociedad que lo único que está haciendo en este momento es motivar todo lo joven, todo lo fresco, sí, y relegar todo lo que... El premio que ha recibido Fernando también... No, yo no he recibido, yo he sido el director del premio. Bueno, el director del premio, perdón. Pero se extiende por toda España. Este movimiento se extiende, también podemos ver unas imágenes, cómo se extiende por otras capitales de la nación. Bueno, este mensaje de nunca es tarde para emprender no queríamos que se quedara simplemente en una comedia, en una historia bonita de ficción, sino que realmente queríamos llevarlo a la sociedad y que calase en la sociedad. Y la mejor manera era convocar un premio al cual pues, fueron convocados pues, todas las personas mayores de 50 años que tuvieran una idea, un proyecto, etcétera. A partir de ahí son 328 proyectos los que se recibieron de todo el territorio nacional, con una media de 64 años por participante, con lo cual suman y fuimos capaces de movilizar 22.000 años de experiencia. 22.000 años de experiencia que es lo que nos separa del Paleolítico superior. Estamos hablando de un movimiento tremendo que ha conseguido alentar, motivar y poner encima de la mesa sobre todo este problema que hay en la sociedad de por qué hay una discriminación por edad que se traduce en el mercado de trabajo y en cualquier otro ámbito, ¿no? En vuestro libro, ya entrando en él, en el texto, aparece un capítulo que tiene estos subtítulos: una cruda realidad y emprender no es para viejos. ¿Cómo habéis planteado este tema, esta cuestión, Ana, Fernando? Bueno, en realidad los dos. Cuando nosotros, este es un proyecto que inició cuando se inició con la película, con el premio y con el libro que nosotros al final, pues bueno, nos costó trabajo porque la verdad es que no había nada escrito sobre cuál es la problemática de las personas mayores de 50 que quieren trabajar y que se encuentran que tienen una prejubilación o una situación en la que se han visto fuera del mercado de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que queríamos? Nosotros lo primero que queríamos hacer es un análisis de la sociedad. Es decir, cómo está el tema del emprendimiento ahora mismo, si tuviéramos que hacer una foto, cómo nos encontraríamos ahora mismo en la situación laboral para las personas mayores de 50. Entonces creo que de una manera bastante bien fundamentada intentamos ver cuál era la situación real para partir de una situación no inventada, sino una situación que estaba viviendo la propia sociedad. De ahí es el tema de la cruda realidad. Ahí se constata que en torno a 1,5 millones de personas hay en España actualmente, dependiendo de la fuente, mayor de 50 años que está sin trabajar, ha quedado fuera del mercado de trabajo. Lo peor es que 6 de cada 10 están convencidos de que no van a volver a trabajar. Esta es una situación muy dramática. Es verdad que se ha venido hablando estos últimos años de la crisis del problema del paro juvenil y es verdad que también es un drama, pero ¿qué ocurre con las personas que se quedan en el paro a partir de 50, de 55, de 60 años? La situación es dramática porque son personas que tienen familias a su cargo, facturas que seguir pagando. Esta situación les estropea lo que es la jubilación. Por lo tanto, creo que era necesario que alguien pusiera el foco en esta problemática, en esta situación dramática de los mayores, ¿no? Que les diera voz, sobre todo que ellos se sintieran que alguien se preocupaba y alguien ponga de manifiesto que esto está pasando, que eso no es una cosa que, lo que hablaba Fernando, hay mucho paro juvenil, pero es verdad que este es un colectivo que quizá no se le ha dado tanta visibilidad, pero que cada vez hay más. Siguiendo vuestro trabajo, yo me he leído el libro concienzudamente. No esperábamos menos. y en el capítulo 2, no tengo más remedio, dice, un mundo de creencias, lo habéis titulado. Y le preguntan ahí, Arturo, Isidro, Desiderio, dice, y después de la entrevista que introduce la obra, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te fue la entrevista?
Y dice Isidro, fatal. Dice, porque no era una entrevista, era una dinámica de grupo. Es decir, cuando llega a cierta edad, y por ese motivo lo he querido leer, cuando llega a cierta edad, a los conceptos no les encontramos acomodo, asiento, diríamos. A mí me ocurre muchas veces. Yo no encuentro conceptos del mundo actual y tengo que ir al diccionario. ¿Por Sí, qué? es una cuestión de terminología también, ¿verdad? ¿no? Es verdad que a partir de cierta edad... ¿Cómo vosotros movisteis esta idea? Puede uno estar desconectado, ¿no?, de la realidad, sobre todo cuando sucede que estás cierto tiempo en el paro y es como que todo evoluciona a una velocidad de vértigo y entonces como que todo te adelanta por la derecha, por la izquierda, ¿no?, y te quedas relegado. Pero bueno, ahí está también la capacidad del ser humano de superarse a sí mismo, de reinventarse. Mira, precisamente en estos premios que hemos estado hablando antes, si algo nos ha maravillado no es tanto la calidad de los proyectos, de las personas o de los emprendimientos, que han sido maravillosos, sino las historias que hay detrás. Personas que después de 30 años trabajando como químico, por ejemplo, como médico o como ingeniero en un banco, son capaces de, después de quedarse de una situación traumática en el paro, de reinventarse. Y esa reinvención pasa precisamente por actualizarse, por coger el toro por los cuernos y decir, oye, aquí estoy yo y todavía tengo una capacidad, un talento, un conocimiento. Y ahí interviene no solamente el individuo, también la sociedad. Claro. Es un conglomerado aquí de intervenciones. Cuando hablamos del tema de las creencias, que es una de las cosas con las que primero nos encontramos Fernando y yo cuando estructuramos el libro y queríamos hacer las fases de cómo teníamos que ver, lo primero eran las creencias, es decir, ¿qué lleva a una persona a pensar que en determinados trabajos por encima de los 50 años o de los 60 no tiene ciertas aptitudes cuando en otros sí los tiene? O sea, podemos pensar que un piloto no estaríamos mucho más confiados, más cómodos con un piloto que tenga muchas horas de vuelo que un piloto que tuviera menos horas de vuelo, por ejemplo, o con un médico que lleve muchos años de experiencia. ¿Por qué en algunas profesiones se vincula y se venera y durante muchos años se ha venerado en la sociedad la edad y sin embargo nos estamos encontrando con una discriminación por razón de edad, lo que se llama edadismo? Es decir, ¿realmente hay algo real detrás o son creencias? No olvidemos que las creencias son juicios subjetivos que nosotros hemos hecho. Normalmente se forman en la infancia y en la adolescencia, pero eso se queda en nuestro subconsciente. Y a la hora de modificar esa creencia cuesta mucho trabajo. Hay que poner toda la intención y desconectar el piloto automático de la parte subconsciente y decir, no, vamos a ver que lo que yo he pensado durante mucho tiempo no es así realmente. Hay muchos hechos ahora mismo que niegan esas creencias. Y yo soy el que tengo que hacer todo lo posible por intentar desmantelar y seguir mi vida de una manera diferente. Fernando, yo leyendo el libro me he encontrado sorprendentemente que le dais mucha base científica. Es que la tiene, sí. Y decís, una nueva mirada. Pero claro, yo leo una nueva mirada, puedo pensar, pues es, no sé, analizar un poco la realidad tal y como está. Pero vosotros analizáis a la persona y entonces estudiáis a la persona. ¿Cómo se encuentra la persona? ¿Qué es lo que le falta? ¿Cómo debe conducirse? Y eso me ha encantado. ¿Cuál es esa nueva mirada? Bueno, creíamos que era una problemática de tal calado que necesitábamos hacer una mirada en qué había en la sociedad, qué estudios existían respecto a esta o que habían tratado esta problemática, ¿no? Que no son demasiados, por no decir casi ninguno. Y sí es verdad que nos hemos preocupado de recopilar primero datos, información, y después estudios parciales, pero de distintas disciplinas que afectaban a esta problemática. Entonces, ahí sí que es verdad que hemos hecho un compendio de todo lo que hay desde el punto de vista jurídico, económico, antropológico, médico, etcétera, que sustenta, digamos, esta tesis que queríamos lanzar. Muchos libros de este tipo
se dice que venden un poco de humo, ¿no? No queríamos que fuera esto. Queríamos que todo lo que se aportaba ahí tuviera un sustento, tuviera una credibilidad. De hecho, hay una parte que es una parte, se llama algo de neurociencia, que efectivamente nosotros explicamos ahí realmente qué es lo que pasa. O sea, si no queremos vender humo, tenemos que ver qué cualidades tiene esa persona mayor de 50, de 60 años, que no tiene una persona de 20, pero que la tiene realmente. ¿Es verdad que se pueden seguir creando neuronas o es verdad que esas neuronas se agotan? Y llega un momento en el que la persona mayor de 50 no puede encarar determinadas actuaciones o determinados proyectos. Nos encontramos con que no era así. Ya Santiago Ramón y Cajal dijo que cada uno era escultor de su propio cerebro. Claro. Es decir, Ana, tú has hecho en el libro una referencia a la neurociencia, pero hay un capitulito de inteligencia emocional. Sí. ¿Cómo le podemos, diríamos, dar base, enriquecer un poco este concepto que estáis también expresando? En la investigación que nosotros hicimos de cuáles eran realmente esas fortalezas que luego se habla en el libro que podía tener esas personas mayores de 50, nos dimos cuenta de que en realidad estas personas tenían unas capacidades que tocaban más el área emocional que el área intelectual. Es verdad que también el área intelectual, pero descubrimos que las personas, a medida que iban cumpliendo años, iban ganando en capacidad emocional. Sabemos que estamos en una sociedad que se valora mucho más esas capacidades intelectuales. Es decir, si no eres una persona joven, una persona inteligente que controla las nuevas tecnologías, que tienes que controlas idiomas, entonces parece que no tienes nada que aportar a la sociedad. Entonces, lo que quisimos fue eso, quisimos decir, a ver, ¿qué facultades puede tener una persona? Y nos encontramos con que de las que más tenían era competencias emocionales, aparte de otras muchas más, que luego te iremos contando en la parte del libro. Pero nos gustó mucho ver que ese paso de los años, ese bagaje emocional, ese bagaje de tiempo, esos contactos adquiridos durante todo ese tiempo, dejaban una impronta emocional en la persona mayor de 50 años que no tiene una persona de 20, que tiene muchas cosas. Cicerón decía que la osadía era parte de la juventud en su obra Senectute, ¿no? Pero efectivamente es así. ¿Pero qué tiene realmente una persona cuando llega a esa edad? ¿Qué podemos decirle a la persona que nos está escuchando que pueda salir y decir, oye, pues tienen razón, yo en esto no me había dado cuenta, pero resulta que en esto voy más allá que mi nieto, por ejemplo, que tiene 20, porque evidentemente una persona que tiene ese bagaje emocional ha ido acumulando experiencias que le han servido muchísimo. Y tú como economista, ¿cómo puedes un poco reforzar lo que Ana ha estado diciendo? Bueno, el mundo económico en el que vivimos, como bien dice Ana, valora o asocia de una manera un poco perversa o da valor a lo joven, a lo fresco, a lo inmediato. Vivimos una sociedad también de la imagen, ¿no? Donde el joven parece que es el centro de todo, ¿no? El guapo o la guapa, ¿no? Y hoy en día las canas y las arrugas como que, bueno, pues no pegan en esta sociedad de la imagen, ¿no? Precisamente este proyecto lo que trataba de apremiar y lo que trata de hacer, de poner valor, es lo que la sociedad desprecia, porque el resumen es que a partir de cierta edad uno empieza a tener una serie de fortalezas que es posible que no tenga cuando tienes 20 años. Hay algunos de los participantes en el premio que lo dicen claramente en las entrevistas, es decir, yo es que esto no lo podía haber hecho con 20 años. Solo a partir de cierta edad uno acumula un bagaje que le permite y le faculta para hacer determinadas cosas que con 20 o 25 o 30 no hace. ¿Por qué entonces esta sociedad, nos preguntamos, minusvalora lo antiguo, lo tradicional? Creemos que como digo, que de una manera perversa parece que el profesional nace ya con una fecha de caducidad, ¿no? Como si fuera una lavadora o un aire acondicionado, ¿no? Y esto es muy triste en el mercado de trabajo porque hay toneladas de talento que se están desperdiciando. Vivimos una sociedad del conocimiento,
Pero ¿qué conocimiento? ¿Dónde está precisamente el conocimiento si no en las personas a partir de cierta edad? Con lo cual vivimos una contradicción que alguien le tenía que poner el cascabel al gato, ¿no? Y creo que con este proyecto algo de eso sí se ha aportado. Sí, porque además este tipo de creencias también hay que llamar la atención y hacer un ejercicio por parte de estas personas también de reflexión personal. ¿Hasta qué punto una persona de 50 años realmente, cuando quiere emprender algo, se involucra, pero desde el punto de vista de decir, voy a formarme, porque hablamos mucho de los nativos digitales, nosotros lo hemos visto con los chavales, pero también hemos visto que ahora mismo, por ejemplo, Fernando lo ha comentado muchas veces, hay youtubers mayores de 50 y de 60 y personas que están ahora mismo lidiando con las redes sociales. Quiero decir, hay que hacer un ejercicio de decir, si yo tengo un proyecto, quiero hacer una cosa, forma parte de una actitud por parte de la persona mayor de 50 años. Ahora, ¿cómo lo hago? El cómo lo hago ya hay muchas formas de hacerlo. Me puedo acompañar de alguien que entienda y me asesore en ese tipo de redes sociales, puedo hacer un montón de proyectos y enterarme de qué cosas puedo hacer a pesar de tener esa cantidad, esos años. Lo que quiero decir es que de todas maneras no hay que amilanarse, sino que cuando una persona quiere hacer una cosa, pensemos que además ahora tenemos una expectativa de vida casi hasta los 83 años. España es uno de los países que dentro de nada va a ser de los que más expectativa de tiempo de vida vamos a tener. Por lo tanto, desde la jubilación hasta los 83 años vamos a contar con casi 15, 20 años. Bien. 15, 20 años para disfrutar de la vida y para hacer muchas cosas. Llegamos a la mitad del programa y dejamos ahí la idea para continuar después de una pequeña pausa. Y también, amigos, a ustedes, animarles a que sigan con nosotros después del descanso. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy les estamos presentando un tema de actualidad, de mucha actualidad. Los abuelos, el rol del abuelo está protagonizando la vida de la nación entera y la vida del mundo entero. Tenemos en el estudio para tratar del tema, como les decíamos en la primera parte, a doña Ana Isabel Virtudes González y a don Fernando Layana Moreno. En la primera parte nos han analizado sus inquietudes que les han motivado a escribir este libro. Verdad que es pequeño, pero el contenido es grande. La lectura ideal. Ideal para los que quieren reflexionar sobre lo que es la vida de la persona. Y ellos nos están llevando de la mano en esa vida. Pero han partido de una edad muy problemática, los 50 años. Y yo pregunto, ¿y qué supone emprender a partir de los 50 años? Bueno, Andrés, emprender es difícil. Yo me dedico desde hace varios años ya a lo que es la consultoría de emprendimiento, con proyectos de emprendimiento social, con tipo de edades. Y emprender, montar un negocio, poner una empresa y sacarla adelante no es fácil a cualquier edad. A partir de cierta edad, poniendo el límite en este caso en los 50, bueno, todavía es un poco más complicado, ¿no? Pero emprender, yo diría, o por lo menos el concepto que hemos manejado de emprendimiento, va más allá también de montar una empresa, de tener un negocio, etcétera, ¿no? Incluso si vamos al diccionario, hay acepciones que nos dicen que emprender no tiene nada que ver con esto y es toda actividad que busca un objetivo, donde se asume un riesgo y donde exige un esfuerzo. Si nos damos cuenta, casi todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ver con esto. ¿A qué conclusión podemos llegar? Pues que todos somos un poco emprendedores y que todos tenemos un pequeño emprendedor dentro. Si somos capaces de articular esto y de hacer consciente esto,
Luego nos es mucho más fácil llevarlo al plano mercantil, que es otro tipo de emprendimiento, de montar una empresa, etcétera. Pero creo que hay que partir de la persona para cualquier actividad humana, ¿no? Y es el problema muchas veces de nuestra sociedad, que se trata, queremos encontrar atajos para buscar soluciones rápidas, efímeras, de un lucro en el corto plazo, etcétera, pero nos olvidamos de la persona. Cuando emprendemos, lo principal, como cualquier actividad humana, es la persona, y todo lo que se pone en juego en esta actividad creo que es lo fundamental. Y este libro recoge y parte de esta premisa, ¿no? Hay un capítulo que bueno, es muy agresivo, porque lo tituláis Armas para el éxito. Es como decir, aquí que no quede por esfuerzo. Claro que no. ¿Cómo va eso, Es Ana? que no olvidemos, partimos de una base y de una generación que ha vivido sabiendo lo que era el esfuerzo. Quizá es el problema y lo que menos tienen nuestros jóvenes, ¿no? Pero nosotros, las personas que tenemos ahora 50 y las personas que tienen 60, sabemos lo que es el esfuerzo. Normalmente venimos de familias que hemos sido 3, 4 hijos y hemos tenido que ganarnos muchas veces las cosas a fuerza de tesón y a fuerza de esfuerzo, ¿no? Entonces, siguiendo el hilo de lo que dice Fernando, es decir, que no hemos tocado solamente el emprendimiento como idea de montar una empresa o un negocio, hemos querido extenderlo a cualquier emprendimiento de microemprendimientos que hacemos en la vida. Desde, bueno, pues ahora hay cantidad de gente que se está apuntando, personas de esta edad, que se están apuntando a las universidades de mayores, o personas que tienen un hobby y de ese hobby quieren hacer un nuevo negocio. De hecho, en el premio, varias de las personas, ¿verdad?, que acudieron a presentar los proyectos, era de sueños o hobbies que tenían y que querían hacerlo. Entonces, claro, si nosotros queríamos presentarlo a los lectores de una manera, teníamos que darles armas. ¿De qué forma podemos hacer? Yo como persona de 50, ¿con qué cuento? ¿Qué tengo yo que puedo utilizar para que llegue a buen puerto lo que quiero hacer? Ya sea montar un negocio, ya sea irme de viaje, ya sea cualquier otro proyecto que tenga en la vida. Que eso además me va a ayudar, dicho sea de paso, a que mi cerebro esté en mucho mejor estado. Entonces, ese apartado viene en ese sentido. Y ahí vemos una serie de fortalezas que hemos trabajado los dos, tanto desde el punto de vista, la mayor parte de ellas desde el punto de vista emocional, y las hemos subdividido entre fortalezas emocionales intrapersonales y las interpersonales, porque no olvidemos que nosotros no vivimos solos, vivimos en sociedad. Y la persona que está en una, entre comillas, tercera edad, que eso suena casi obsoleto, porque ahora mismo hay una edad que se llama la generación Silver, hay que hablar de cuarta y quinta edad. Claro, efectivamente. Pues tienen todo este tipo de experiencias que han tenido a lo largo de la vida y que les son muy útiles. Poco reconocidas, porque ahora en las empresas, evidentemente, y aunque parezca mentira, se busca a personas jóvenes con experiencia. Y eso es muy difícil, no se puede creer todo. Sí, pero estás hablando de un tema que a mí me atrae, porque tú dices emprender y además con esfuerzo, pero aquí hay que contar con la motivación. Muy clarísimo. Como ves, estamos desembocando en un concepto de emprendimiento que se sale un poco de lo mercantil y que va a lo vital, a lo actitudinal, ¿no? Este libro no es solo para quien quiere montar una empresa. Este libro sirve para todo aquel que quiera seguir teniendo ilusión, que quiera tener expectativas, que quiera seguir activo de alguna manera en el campo bien profesional, pero también en el campo más de hobbies, de gustos, de hábitos, etcétera, etcétera. Porque emprender, como digo, va más allá, ¿no? Emprender al final es montar unas vacaciones, emprender es decorar tu casa, emprender es montar una familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos y desembocamos siempre en un concepto muy vital, muy de actitudinal del emprendimiento. Y esto hace, o es una de las primeras armas para combatir esta mentalidad que decíamos de la sociedad, donde a partir de cierta edad la experiencia, el conocimiento no se valora. Por lo tanto, las armas hay que tenerlas bien dispuestas para combatir esta mentalidad que es muy fuerte en la sociedad, ¿no? Y yo creo que, si me permites, sin ningún complejo. O sea, yo creo que
muchas veces, bueno, Isidro además, de hecho, cuando acude a la dinámica de grupo, acude con miedo, acude como en una sensación de estar en un plano diferente a toda la gente joven que está y que sabe lo que es una dinámica de grupo. Él no sabe lo que es una dinámica de grupo. De hecho, en la película, él dice, que es porque yo he sido comercial muchos años, si quiere yo le puedo sacar de la maleta todos los años que he trabajado como comercial, pero no sabe lo que es una dinámica de grupo. Bueno, no importa, no se puede pretender tener todo y querer saber todo, pero sí que se cuenta con todo ese bagaje de todo ese tiempo para poder hacerlo con ayuda incluso de otras personas. Fernando, que es el especialista en emprendimiento, lo dirá, pero las empresas que se conforman o se emprenden en esta edad tienen un 70% más de éxito que las empresas de personas más jóvenes, ¿verdad? Es curioso, como el emprendimiento a partir de cierta edad es mucho más exitoso que la media de emprendimiento general, que está en torno al 30, ¿no? Esto que nos lleva a pensar es otra razón para poner encima de la mesa, para caer en la cuenta de que la persona a partir de los 50 o de los 60 no tiene menos facultades que una persona de menor edad para hacer determinadas cosas. Lo que hay que saber es descubrirlas, esos conocimientos, y ponerlos en práctica, no arrugarse, y querer sentir la vida y seguir ilusionado para seguir viviendo muchos años, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero yo siguiendo mi lectura, hay algo que os he planteado una motivación, ¿verdad? Y estáis hablando de lo placentero, la realización personal del sujeto, pero hay una cuestión que yo quiero que transmitáis también. Es vuestro, si yo lo leo es vuestro, y dice, una gestión emocional. Esto es muy interesante porque hay personas que dicen, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Y yo ya, si ya lo he dado todo, si ya, ¿y para qué? Ahí hay un concepto... Hay que hacer también un ejercicio de autocrítica, ¿no? Es verdad que en el libro lanzamos armas, lanzamos un escenario que se puede recorrer, que es posible, pero también es verdad, y hay muchas personas que tenemos alrededor, que vemos, que conocemos, que se han dejado llevar, ¿no? Que a partir de cierta edad, digamos, pierden la ilusión, pierden la motivación, y eso, bueno, pues al final es un camino que no conduce a nada bueno, ¿no? Entonces hay que hacer una autocrítica y la persona mayor tiene que estar preparada también para actualizarse, para seguir manejando el Facebook, el Twitter, etcétera, como ejemplo, digamos, de este manejo de redes sociales, pero uno tiene que seguir con esas ganas de seguir aprendiendo, porque puede, de seguir poniendo en práctica todo lo que tiene dentro, de seguir queriendo a todo el que tiene alrededor, de seguir aportando a la sociedad, no solo desde el punto de vista familiar, sino más amplio, en el sentido más amplio, social. Por lo tanto, la persona creo que tiene que ser consciente de que la vida no termina a partir de los 50, de los 55, de los 60, y que el resto de los años ya simplemente es un dejarse vivir o un dejarse llevar por los años, ¿no? Creo que una persona tiene mucho que decir todavía con 70, con 80, con 90 años. Hay cifras que nos dicen que en el 2025 el número de personas centenarias en España va a superar los 250.000 personas. La esperanza de vida cada vez más larga, la pirámide de edad se está ensanchando por la parte superior, con lo cual nos abocamos a una sociedad donde los protagonistas van a ser los mayores, con lo cual no podemos estar abocados a que este principal nicho de la sociedad va a ser el que menos aporta, no puede ser. De todos modos, con respecto a la gestión emocional, yo creo que algunas otras veces hemos comentado que la gestión emocional y la inteligencia emocional se aprende. Es una cosa que siempre, bueno, parece que uno cuando gestiona bien es porque lo tiene innato, no necesariamente. O sea, la gestión emocional se puede aprender. ¿Y cómo se puede aprender? Ejercitando, a través de experiencias. ¿Quién mejor que una persona de 60 años que normalmente con esa edad ya hemos tenido, si no nosotros, pero personas que nos rodean, hemos tenido, normalmente podemos haber tenido una situación de despido, una situación de una ruptura de pareja, una situación de una muerte de un familiar,
Situaciones varias que nos han hecho crecernos como personas, que nos han hecho tener una resiliencia a la hora de enfrentar un problema. Esto, como Fernando lo puede decir, que él es especialista, es muy fundamental para el tema del emprendimiento. Es decir, el emprendimiento no es fácil, y no es fácil ni a los 50, ni es fácil a los 20, ni es fácil a los 30. Pero sí es verdad que la persona es emprendedor conforme es como persona. Si una persona tiene aversión al riesgo, le va a costar emprender, porque el riesgo forma parte del emprendimiento. Pero todo se puede aprender, todo se puede ayudar, incluso dentro de un gran equipo. Hablábamos, por ejemplo, del tema, volvemos a lo de las redes sociales. Ayer estaba viendo precisamente en redes sociales los Instagrams o los YouTubers. Son personas, todas mayores de 50, incluso de 60, que a lo mejor ellos no se han encargado efectivamente de subirlo el contenido, pero el contenido lo han hecho ellos. Lo que sale lo han hecho ellos. A lo mejor se han ayudado de personas que personas técnicas, en el caso de las redes sociales, para poder hacerlo, pero el contenido sigue siendo suyo. Ojo, no nos amilenemos con la gente. Estáis hablando de unos conceptos que hay que intensificarlo. Por supuesto. Es decir, hoy hablamos de éxito solamente el que, desde el punto de vista económico, consigue cosas. Pero tiene que ser más amplio, ¿verdad? En ese sentido. Pues sí, el éxito, por lo menos nosotros entendemos que tiene que ver con una realización personal y profesional, ¿no? Más que a cuánto asciende tu cuenta corriente, ¿no? en el banco. Y este es un concepto que pone en el centro también a la persona, ¿no? Es decir, cuando miramos simplemente lo material, cuando el objetivo simplemente es el beneficio económico, el lucro, nos olvidamos de la persona, y eso al final pasa factura. Por eso este concepto de emprender es tan vital, ¿no? Es decir, tan asociado el emprendimiento como realización profesional, tan asociado a lo que es la realización personal del individuo, ¿no? Y creo que esto es muy importante. Yo hablo, por ejemplo, en mis clases a los alumnos más jóvenes que traten siempre de buscar horizontes que les permitan una satisfacción y una realización plena en lo personal y en lo profesional. Porque cuántas veces y cuántas personas hay que estos dos mundos están tan disociados que les genera por fuerza una gran satisfacción. Los expertos hablan que el 70% de las personas hoy en día que trabajan por cuenta ajena están insatisfechas en su trabajo. Esto sí que es también un drama, es decir, le dedicamos tanto tiempo a trabajar que si no estás satisfecho en tu propio trabajo, estás tirando por la borda tu propia vida, y eso al final repercute en tu familia, en tus relaciones, etc. Hay que asociar, y yo siempre lo digo, ¿no? Hay que asociar mucho más y hay que tratar de alinear la realización personal y la realización profesional. Creo que es fundamental. Hay una cosa muy bonita también, que dentro de las fortalezas intrapersonales, que creo que a mí me parece una cosa preciosa, que es la responsabilidad del legado. Cuando una persona es joven, tiene toda la vida por delante, con 20, con 30 años, no te planteas el legado que tú puedas dejar, porque simplemente no lo ves cerca. Sí, sí. Pero cuando ya se van cumpliendo años y la motivación va siendo... cambia la motivación. De hecho, lo que hablábamos antes de las personas mayores de 50 que inician en empresas y que tienen un 70% de éxito más, normalmente muchas de ellas son o van dirigidas a fines sociales, ¿verdad? A una intención de dejar algo en la sociedad. Es decir, yo veo que más cerca mi fin en un primer momento y quiero dejar algo que verdaderamente pueda legar a la sociedad. Bueno, yo creo y me atrevo a decir que los dos, para nosotros también ha sido un emprendimiento el libro, porque el emprendimiento nos ha costado horas de investigación, horas de... aunque ha sido un placer entre los dos. Porque hay muchos conceptos que hay que, por lo menos, repensarlos. Que estáis hablando incluso de competencias emocionales interpersonales. Claro. Claro, bueno, termino un momentito de lo que te iba a decir, que para nosotros es verdad que ha sido un emprendimiento, pero es verdad que también nos queda una sensación, no sé, Fernando que lo diga también, una sensación como de transmitir un legado, de haber dejado algo nuestro a la sociedad que puede suponer un movimiento o una apertura de conciencia al resto de las personas que lo lean. Entonces, a veces nos preguntan, ¿qué es lo que quisierais con el libro?
Y siempre decimos pues que se muevan conciencias, que realmente la gente despierte al leerlo, que le encuentre algo, ¿no? Y dentro de todas esas fortalezas que habíamos hablado, pues hay también una serie de fortalezas interpersonales que si quiere Fernando puede iniciar y luego podemos comentar entre los dos. Sí, es que todo va al hilo. Sí, yo voy bueno, siguiendo el libro. todo va al hilo, sí. Una de las cosas bonitas que hemos descubierto con este estudio, recopilando, digamos, todo este conocimiento que hay, es las fortalezas que tiene una persona mayor que realmente es posible que no tenga una persona más joven. Por ejemplo, un sentido más profundo de la vida. Esto es muy importante para emprender, o una visión más holística de la realidad. No olvidemos que la creatividad, que el montar un negocio o un emprendimiento, ya sea en el ámbito mercantil o vital, tiene que ver con la creatividad y con la asociación de ideas. Una persona que tiene esa capacidad de tener una visión amplia de la realidad está en una mejor predisposición para sacar adelante un proyecto. Por ejemplo, un conocimiento de uno mismo, es decir, por fuerza una persona mayor sabe por sus todo, fuerzas y hasta dónde puede llegar. De sus fortalezas, límites, ¿no? debilidades, Claro. amenazas, Sí, sí. etcétera, etcétera. Sus Tiene un límites. conocimiento mucho más profundo de esto, ¿no? Un chico de 20 años esto no lo tiene tan depurado, pero no por culpa suya, sino porque simplemente la vida no le ha dado tiempo todavía a fijar este marco de actuación. Esto es muy importante a la hora de emprender en el ámbito mercantil y, como digo, en el ámbito más vital. Con lo cual, este libro desmonta muchos mitos de que los negocios son simplemente para los jóvenes y que el emprendimiento simplemente es montar un negocio asociado a una persona de 20, 25 años que está, como dice Santiago Requejo siempre, en un garaje intentando montar Estáis hablando el nuevo Facebook, ¿no? de muchas habilidades, porque aquí aparecen muchas habilidades. Habláis de redes sociales, pero yo diría habilidades sociales en general. Claro. Hay que ser experto en Bueno, por lo menos vida social. Yo te diría a ti, como mal filósofo, hay que reclamar y buscar. Dice, conócete más, encuéntrate más a ti. En esa idea yo veo que va el libro, ¿no? Claro, Encuéntrate. Claro. En realidad cuando hablamos de autoconocimiento, no es solamente lo que hemos hablado muchas veces, de qué creencias son las que me están impidiendo a mí. Cuando hablo de creencias, no hablo de creencias religiosas, hablo de prejuicios, ¿vale? ¿Qué creencias me están impidiendo a mí que yo en un momento determinado, que tengo 50, 55 años, quiera iniciar un proyecto de vida, de negocio, de futuro, de lo que sea? Necesito saber eso, pero es que necesito también saber, no solamente con eso, sino también con lo que cuento. Y dentro de esas habilidades que hablabas tú interpersonales, pues tenemos, por ejemplo, una transmisión de experiencia. Vamos a ver. Quiero decir, sería fantástico que en las empresas se pudiera haber una transmisión de experiencia de las personas mayores a las personas jóvenes. Se pudiera, digamos, concienciar, ¿verdad, Fernando? La juventud, todo aquello que da la juventud y que ahora mismo tiene la juventud de nuestros días, con lo que es la experiencia de años de trabajo de personas que han estado 20 y 30 años trabajando allí. Eso es impagable, eso no se puede obviar. Entonces, dentro de esas experiencias dentro de esas competencias interpersonales está la transmisión de la experiencia, un nivel de empatía. Normalmente las personas de una determinada edad tienden a empatizar un poquito más y eso es fundamental también en un negocio para ver qué tipo de público tienes, cómo puedes empatizar mejor con ellos. Resoluciones de conflictos. Yo he trabajado mucho en mediación. Y puedo decir que normalmente las personas de esta edad tienden a resolver los conflictos siempre de una manera más positiva, aportando más, intentando fijarse no tanto en su problema, sino en el problema de la persona que tienes contigo. Y las redes sociales, hoy en día ahora mismo tenemos muchos los coworking o tenemos un montón de espacios en las que estas personas pues pueden completarse con cosas que ellos no tienen y que otras personas sí tienen. Entonces, en ese sentido, hilamos un poco con lo que había dicho antes Fernando. Hay que hacer un ejercicio también de autocrítica y de valentía y de decir, voy a ver, quiero hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo? Y en este libro tengo una serie de facultades que creo que puedo tener, algunas más, otras menos, y que puedo llegar a trabajar. Muy interesante, Ana y Fernando, pero ya que estamos al final del programa,
yo deseo, hay un último relato que se llama El tercer caballero. Y a mí me parece que aunque sea resumido, nos debe decir, porque Fernando es el autor de la escritura, quien lo lea es auténticamente un ejemplo de vida. Sí, sí lo es. Resúmelo, Fernando. Bueno, es la pequeña guinda, ¿no? Sí. a este libro y es un relato, no quiero desvelar el final para quien lo quiera leer, pero sí trata de ver o de tomar conciencia de que cuando la persona está en situaciones límite, en situaciones críticas, como en el caso de este relato de una mujer, madre de un niño pequeño que le llaman del colegio, que se ha caído y le tienen que operar a vida o muerte, uno no está tan convencido de que la edad sea un problema, en este caso del cirujano, del médico, en el que está en manos de su hijo, ¿no? Y bueno, y este es el relato que nos parecía que podía servir de colofón a todo este estudio científico. Es algo más romántico. Es un relato delicioso. Es el colofón del libro. Porque claro, la verdad es que está muy bonito. Y es ver cómo la edad... Pero, es un tesoro, ¿no? Pero, Fernando, es una opinión muy particular, pero no es presumido, no es ostentoso, lo deja caer, ¿no? Es como el protagonista que no habla, y que no habla en todo el relato, pero lo da por hecho. Sí, es esa serenidad de ánimo, es ese bagaje, es esa experiencia que uno acumula, que quizá no es tan estridente o tan espectacular, tan llamativo, como muchas veces esta sociedad reclama. No es de fuegos artificiales, claro. Pero sí está ahí con una solidez y una robustez que atrapa a cualquiera, ¿no? Claro, que la edad no es pretenciosa, diríamos, pero además, con qué sencillez le está diciendo que va a curar a su hijo. Con qué sencillez. Bueno, llegamos al final del programa. Qué Yo, pena, de que verdad, pronto se ha pasado. No sé qué deciros, porque el tiempo se va, pero las ideas permanecen, que es lo importante. Y lo que nosotros queremos transmitir siempre en nuestros programas no es solamente que se lo pasen bien, que por supuesto ese es un objetivo, sino que la gente piense que la cultura, el saber, es común, que es para todos, que lo tenemos todos y que todos tenemos que transmitir lo que poseemos. Lo mismo que le pasa a los abuelos. Cuando llegan los nietos a la casa, dicen los abuelos, dejamos todo y nos dedicamos a ello. Hay algún abuelo que dice, si yo hubiera sabido lo bien que se pasa con los nietos, los había tenido antes que a los hijos. Yo con esta idea quiero agradeceros y terminar el programa y que continuéis siendo emprendedores de ideas. Ana, que dijiste, hemos sido emprendedores del libro. Amigos, aquí tienen ustedes un emprendimiento de 2 personas. Pues yo les animo a ellos y a ustedes a que emprender no tiene edad ni fecha. Así que hasta el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias.